Mago Valdivia, que podría ser trasladado ya en breve, Leo. Claro, Eduardo, fíjate que ahí, yo les decía, desde la mañana hay diferentes tipos de movimientos acá en la 33 comisaría. Estamos hablando de la prefectura de Santiago Oriente, que está ubicada acá en Maratón con Guillermo Mann. Sabemos que al interior está Jorge Valdivia, ex seleccionado nacional, y está con su hermano y un círculo más cercano. Estamos hablando de amigos. Estamos a la espera, obviamente, del traslado de Jorge Valdivia, que será obviamente llevado por este carro de imputados, o más bien también incluso por un vehículo policial a dependencias de Gendarmería, para esperar obviamente que sea su control de detención y su formalización de cargos en el octavo juzgado de garantía. Hay mucha expectación periodística, lo podemos mostrar en vivo a través de nuestra cámara del Buenos Días a todos. Una noticia que nos sorprende, que parte el día de ayer por una denuncia en contra del futbolista, y posteriormente comienzan las investigaciones, comienza también a trabajar la Fiscalía de Flagrancia y también diferentes departamentos de Carabineros, en este caso la 35 Comisaría de Delitos Sexuales. Así que estamos a la espera, porque en cualquier minuto se da el traslado desde acá de la 33 Comisaría al Centro de Justicia de Jorge Valdivia. María Luisa. Claro, en cualquier instante ahí tú nos transmites este traslado, pero él seguiría al interior con su hermano Claudio Valdivia, que había ido a visitarlo. No sé si ha llegado otro familiar. A ver, entendemos que está Claudio Valdivia, estamos hablando de su hermano, y entendemos también que hay dos personas que serían amigos o del círculo más cercano. Definitivamente, cuando estamos hablando de un traslado de una persona detenida, no puede ir con ningún familiar. Entendemos así, y así debería ser el protocolo de salida de Jorge Valdivia desde esta comisaría a Gendarmería, al Centro de Justicia, para obviamente esperar su control de detención, que sería después de las 3 de la tarde aproximadamente. No, él va en calidad de detenido, y eso lo tiene que hacer en un vehículo protocolar, obviamente de Carabineros. Es la situación que vamos a vivir en los próximos minutos. Viene la audiencia de formalización para Jorge Valdivia, que será trasladado a esta audiencia en los próximos minutos. Él está hoy día en una comisaría donde fue trasladado tras ser detenido a las 3 de la mañana. Llama la atención eso. Sí. ¿Se puede entender por qué a las 3 de la mañana? Porque tiene un horario un tanto inusual. No sé si ustedes como exfiscales me podrían ayudar a entender eso. Es que la detención se puede producir a cualquier hora, porque si hay una denuncia y un delito flagrante, ¿cierto?, se cometió dentro de las 24 horas siguientes, lo que hace la policía, o el deber de la policía, es perseguir a la persona que ha sido... Pero ¿tiene que una autoridad decretar la orden de detención? No necesariamente, porque no sabemos en este caso, pero si es flagrancia no necesita una orden de detención, porque la policía, ¿cierto?, cuando recibe la denuncia y tiene antecedentes sobre la persona, va y la detiene, es flagrancia. Ahora, si excede el tiempo, tiene que pedir una orden. ¿La flagrancia se establece desde el momento en que se comete el delito? ¿Cómo se podría establecer aquí a qué hora se produjo lo que se denuncia? Por la denuncia de la víctima. Pero si la víctima reconoce no haber estado en sus cabales, digamos, no haberse despertado con una sensación de dolor y todo. Desde que se despierta. Claro, o un margen, ¿no? Dice, lo último que me acuerdo es que llegamos a tal lugar, no sé, 2 de la mañana, me desperté a la... Estableces como un parámetro horario. Además no sabemos, a lo mejor fue con orden de detención, no sabemos, pero se establece como un parámetro. Ahora, ¿podría darse que a pesar de estar dentro del periodo de 24 horas igual se establezca una orden de detención? Sí, a veces así, para asegurarse, no se tiene la claridad, porque es bien relevante esto, porque cuando tú detienes a una persona y no está en flagrancia, te pueden declarar ilegal la detención. Entonces no es la idea. A veces la policía igualmente se contacta con el fiscal y pide una orden de detención, el fiscal a un juez de garantía. Ahora, Leo, los antecedentes que tenemos son que fueron a este restaurante, ¿cierto? Que en el restaurante no se dieron cuenta que era Jorge Valdivia, lo subieron después por Carabineros, que es un restaurante que esta mujer va habitualmente, decían una vez a la semana, que iban a conversar de unos tatuajes. Se sabe hasta ahí, y después lo que se sabe es la denuncia, que ella dice que no se acuerda de nada, pero que hace esta denuncia de violación a Jorge Valdivia. Pero ¿se sabe si ella le dijo que efectivamente fuera a su departamento
o él la habría seguido y quiso ir, o en el departamento iban a ver otros tatuajes. ¿Esa información se maneja o no se sabe porque van en autos separados? A ver, en concreto, María Luisa, para ser bien responsable, como dicen las autoridades, esto va a ser y es parte de la investigación. Claro. Según lo que nosotros manejamos, finalmente los testimonios que hay de esta persona que denuncia es que inmediatamente cuando despierta revisa las cámaras, se realiza esa denuncia, existe la flagrancia. Cuando llega obviamente esta denuncia a los entes que le competen investigar, inmediatamente se hace la revisión de cámaras tanto del departamento de esta mujer, la denunciante, y se hace una revisión bastante rigurosa del restaurante donde estuvo Jorge Valdivia con su denunciante. Paralelo a eso se toman declaraciones o, llamémoslo de alguna manera, una primera impresión, declaraciones para que obviamente tener claridad y fe de lo que está entregando como testimonio. Y es ahí cuando, en este caso, en flagrancia, la Fiscalía da la orden de detención y eso ocurre a las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que está pasando en todo este horario a partir desde la denuncia? Pasando por la revisión, se está tratando y se entiende de esa manera. Tanto la defensa de Jorge Valdivia como el Ministerio Público estarán recabando la información para obviamente encontrarse en el 8º juzgado de garantía. Yo les decía en la mañana, aquí también hay que tener muy claro en cuenta la presunta inocencia de quien está siendo denunciado, y es ahí en donde el Ministerio Público va a tener que argumentar de buena manera, pero también el antagónico, quien es la defensa, el abogado de Jorge Valdivia. Se entiende claramente que en un delito de este tipo de connotación el Ministerio Público vaya directamente a solicitar la medida cautelar más gravosa. Estamos hablando de la prisión preventiva, pero eso tiene que ser antagónico y argumentarlo también la defensa. Estamos hablando que se van a encontrar estos dos abogados, Ministerio Público con su defensa, en el horario de las pasadas, las 2:30, 3 de la tarde. Enteramos también, sabemos que en los próximos minutos, pasado el mediodía, debería haber una vocería por parte del abogado de quien representa, mejor dicho, a Jorge Valdivia, y se está a la espera obviamente de la salida de quien está detenido, que será trasladado desde acá de la comuna de Ñuñoa hasta el sector del Centro de Justicia María Luisa Eduardo. Tengo ahí una consulta para nuestras abogadas fiscales en su momento, a propósito de lo que se ha hablado tanto, ¿no?, de las cámaras de seguridad. Aquí estábamos viendo una cámara de seguridad respecto al restaurante donde estuvo Jorge Valdivia y también respecto del condominio de departamentos donde vive la víctima. Ahí estamos viendo justamente cuando ingresa Jorge Valdivia en su motocicleta. Las otras cámaras también han estado objeto de discusión a propósito de que se las revisaron o no. Y hemos dicho que pueden ser elementos clave para ver en la condición que llega una persona, si llega tambaleante, si necesita ayuda, etcétera. No sé, se dice en el caso de Monsalve que subió, tuvo que bajar a buscar la llave de tarjeta, y eso daría un indicio de cómo estaba él versus cómo está la otra persona. En el caso de Jorge Valdivia, que llegó arriba de su motocicleta después de haberse tomado 2 piscos. En fin. Y sabemos que pueden ser buenas pruebas, pero también qué pasa cuando tú puedes llegar perfectamente a tu casa, puedes estar concertado, vamos a aquello, nos juntamos, vamos a mi casa, ahí. Pero a último minuto tú dices que no y ese no es válido. Entonces ahí el peso de esta prueba del video, porque algunos comentan, no, pero se le ve que sale caminando, va bien, como descartando la responsabilidad o eventual daño que pueda sufrir más adelante una persona. Ya, hay un video que es súper sencillo que se llama La taza de té, que yo creo que sería, a lo mejor lo pueden dar en algún minuto, lo buscan, que como que grafica qué significa el consentimiento, ¿no? Que te puede gustar el té, pero no, incluso pueden calentar la tetera, puede todo, pero en el minuto que te sirve, no, en fin, eso es súper gráfico. Pero la taza de té, la taza de té se llama, es muy gráfico, lo usamos a veces en las capacitaciones sobre este tema. Pero acá, sobre lo que puede pasar ahora, y porque son importantes las pruebas también, es que a lo mejor no formaliza. A lo mejor el fiscal pide ampliación. Por ejemplo, como hay muy poco, como ha pasado poco tiempo, las pruebas toxicológicas que le hayan hecho para ver la gradualidad alcohólica, que pueden haber tenido ambos, puede haber conducción bajo estado de ebriedad además, porque están eso también va a ser bien determinante.
Entonces, a lo mejor no hay lo que hace el fiscal ahora, que yo creo que podría ser razonable con un delito tan grave y ha pasado tan poco tiempo, y hay diligencias pendientes, que pueda pedir una ampliación de la detención, que puede ser hasta 3 días máximo. Perfecto. Y cuando ya tenga más antecedentes, ahí formaliza. Y ahí ¿Podría no ser formalizado? Perdón. Sí. Podría no ser formalizado. Podría no ser formalizado. Decir, ¿sabes qué? En este plazo de 3 días no hemos encontrado la suficiente prueba, ni un O por indicio. ahora, estas 24 horas, digamos, vamos a pedir entre 1 o 3 días. Ya, El juez le pero puede por decir, eso, claro. que es en ese plazo, hoy día Sí, o máximo 3 claro. días más, diga, ¿sabes qué? Los antecedentes que son muy vagos, no hay nada como para que amerite una formalización. ¿Se puede dar eso? Sí, se puede dar. Y aquí voy nuevamente al punto que discrepo nuevamente con Imai, que aquí, lamentablemente o no, eso lo podríamos discutir, nuestra legislación no contempla el mero rechazo al acto sexual. No lo contempla. Hay un proyecto de ley, pero no es ley. Por lo tanto, la violación tiene que O sea, encajar pero perdón, en una en de buen las chileno, el no causales. es no está en nuestra No legislación. está en nuestra legislación. Creo que sí. No, es que por eso hay un proyecto, Yo creo pues, que Imai. sí. No está. Hay un No, proyecto. es que está la ley integral, están los tratados internacionales, las leyes pero- tienen que ser, de acuerdo al artículo 5 de nuestra Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos tienen que ser incorporados y Claro. las leyes tienen que ser interpretadas. Lo que nosotros hemos dicho desde que yo estaba en la Fiscalía, que el año 2010, cuando se elimina la incapacidad para oponer resistencia, solo oponerse pasa a ver o empieza con... Porque también las leyes tienen que interpretarse de alguna manera que tengan que ver con los derechos Y humanos. en este los caso de fallos, mujeres. los fallos que ustedes Han ido conocen en variando. estas materias incorporan el no como un argumento. O sea, yo sí, hasta que me fui a la Fiscalía, sí teníamos y los pasamos en la capacitación. Hay un fallo en Punta Chuta, pero Arena respecto de... Qué es impresionante si lo que no, están diciendo, porque queda a criterio de cada fiscal. mientras y de- no haya ley. Pero si no, querría decir que los cuerpos de las mujeres están disponibles, salvo que se opongan. O sea, si yo no digo que no, quiero decir que mi cuerpo está disponible. Claro, pero tú, Imai, eres mujer, claro, y yo también, quizás pero- si toca otra persona con un criterio distinto, entonces no. Claro, Uy, es un poco la, es un difícil poco lo que la están diciendo, incerteza. qué injusto. Bueno, precisamente por eso es que hay un proyecto de ley que incorpora el no consentimiento, porque estamos hablando en una situación muy personal y humana. ¿Cómo tendrías tú que pedir un consentimiento informado cada vez que va a tener un acto sexual, ¿cierto? Un consentimiento informado igual que los médicos. Una cuestión insostenible, por lo Fírmame el tanto. documento. ¿Ah? Fírmame el documento. Forma un documento para saber que tú realmente, ¿cómo vas a saber tú si hay un consentimiento? Entonces, si yo me aprovecho de esta incapacidad de oponerse, que es lo máximo o lo más mínimo que podría pedirse, yo necesito que haya un antecedente que conste que una de las dos partes tiene una posición distinta a la otra en el hecho mismo, digamos. Entonces, por eso digo, es que yo discrepo en eso. Claro, podrá ser la interpretación de la Fiscalía, pero lamentablemente no ha sido todas las fallos, como dice, tengo al menos 2 casos en que no ha sido así. Estamos viendo aquí y aprendiendo, ¿no? Porque finalmente estos casos nos ponen a nosotros la necesidad de ir entendiendo. Hay una cosa anterior que invitamos, por cierto, siempre a tener la conversación en casa respecto a lo que implica los límites. Implica los límites respecto a nuestro cuerpo, las conversaciones que tenemos que tener con nuestros hijos, hasta donde entender que uno también se tiene que cuidar, lo que decíamos más temprano, respecto al hecho de tener... conductas que no sean de riesgo respecto a la posibilidad de estar, porque puede ser que uno se le pase la mano con el trago o puede que te pongan algo en el trago, como hemos visto también que ha sido el modo operante de algunas bandas, que te drogaban. Hace poco, ¿no? Un actor había dado a conocer, no recuerdo quién era, Gonzalo Valenzuela, nuestro Gonzalo Valenzuela, que también iba en un taxi, que no también se le apagó la tele, Sí, pues sí. y que lo habrían drogado. Entonces no hay que exponerse también a esos riesgos que podrían llegar a ocurrir. En algunos bares incluso te tapan todo frente a ti o te tapan los vasos para que no tenga la posibilidad alguien de agregar alguna cosa. Pero volviendo a Jorge Valdivia, quiero saber la opinión de ustedes, porque claro, las próximas horas van a ser clave, recordemos, lo van a llevar al Centro de Justicia, puede ser formalizado o puede pedir el fiscal ampliación de la investigación. ¿Y quedar en libertad o seguir en prisión preventiva No, con la ampliación de...? Queda detenido mientras se formaliza. Ya. Por eso que es ampliación de la detención. Ahí, cuando estamos hablando, porque siempre, y estábamos diciendo que cuando a una persona le pasa una cosa que dice que es violación, vaya inmediatamente a constatar lesiones, servicio médico legal, es algo que hemos dicho. Acá se hizo.
Entonces, ¿no hay pruebas suficientes para una formalización? Es que porque eso me... No, es que son los resultados son los que no siempre están de inmediato. Como dice Imay, hay informes toxicológicos que son relevantes. Por ejemplo, si la hipótesis es que también ella, no sabemos mucho detalle, que estaba en estado de ebriedad y que no le permitió, ¿cierto?, de alguna manera reaccionar. O se descubre algún elemento. Claro, entonces eso no está de inmediato. A lo mejor el examen sexológico sí, probablemente eso no va a ser discusión, porque ambos concuerdan en que, o por lo menos el autor aquí concuerda, dice que existió una relación sexual consentida. El punto es si fue o no, ¿cierto?, alguna de estas hipótesis que configuran un delito de violación.